La cámara del Consejo Galáctico siempre estaba ocupada. Diferentes especies alienígenas trabajaban en sus puestos, cada una haciendo su parte para dirigir la galaxia. La enorme sala se extendía en lo alto, llena de plataformas flotantes y pantallas brillantes. Jane Miller se levantó del asiento de la Tierra. Era alta y tranquila, vestía el sencillo uniforme azul del Servicio Diplomático de la Tierra. A su alrededor, docenas de representantes alienígenas continuaban su trabajo. La mayoría ni siquiera se dio cuenta de que se había levantado. Caminó hacia la plataforma central para hablar. Sus pasos resonaron en el enorme espacio. Algunos alienígenas levantaron la vista de su trabajo, sorprendidos de ver a una humana acercándose al podio principal. Jane se aclaró la garganta. Los amplificadores de sonido llevaron su voz a través de la cámara. Solicito la atención del Consejo para una declaración oficial de la Tierra. El ruido de fondo se apagó lentamente. Más alienígenas se giraron para mirar. Era inusual que los humanos hicieran declaraciones formales. La Tierra era solo un miembro menor. Solían permanecer en silencio durante las reuniones. El representante de Boran habló primero. Su cuerpo de cristal parpadeó con diferentes colores. El humano puede hablar, aunque esto interrumpa nuestros asuntos programados. Jane asintió cortésmente. Se había preparado para este momento durante semanas. Los líderes de la Tierra. Finalmente había decidido que ya era suficiente. Gracias. Distinguidos miembros del Consejo Galáctico. La Tierra ha sido parte de esta organización durante 50 años. Durante ese tiempo, hemos proporcionado recursos, tecnología y a nuestra gente para apoyar las operaciones del Consejo. Algunos extraterrestres se removieron en sus asientos. Algunos parecían aburridos, otros susurraban a sus vecinos. Las quejas de los humanos no eran nuevas. A menudo pedían un mejor trato. Jane continuó, trabajamos en sus fábricas. Mantenemos sus naves. Nuestros médicos tratan a pacientes de todas las especies miembros. Nuestros programadores mantienen sus computadoras en funcionamiento. Sin embargo, a pesar de estas contribuciones, la Tierra sigue clasificada como miembro menor. El embajador zapiriano agitó sus tentáculos con desdén. Estas son viejas noticias, humano. Toda especie debe demostrar su valía antes de obtener la membresía completa. 50 años no son prueba suficiente, preguntó Jane. Su voz se mantuvo firme, pero sus ojos mostraban su frustración. Todavía no podemos votar sobre las leyes que afectan a nuestro planeta. No podemos proponer nuevas políticas. Observamos cómo los miembros mayores toman decisiones sobre nuestros recursos y nuestra opinión. La voz mecánica de la unidad Corvox zumbó. La población de la Tierra es pequeña. Su tecnología es básica en comparación con la de los mayores. Razas. Estos hechos justifican tu estado actual. Jane. Sacó un bloc de datos. Tengo estadísticas aquí. Los humanos representan el 30% de todos los equipos de mantenimiento en el espacio del Consejo. El 40% de los traductores de inteligencia son humanos. El 25% de su personal médico proviene de la Tierra. El embajador, sin tambores, se rió. Sonaba como campanas de viento en una tormenta, y agradecemos estas contribuciones. Pero limpiar naves y traducir palabras no igualan el poderío militar de la flota Boran ni el avance tecnológico del colectivo Corvox. Jane guardó el bloc de datos. Este fue el momento importante. El Consejo ha dejado clara su postura. La Tierra toma una decisión diferente. Exigimos plenos derechos de membresía dentro de un ciclo galáctico estándar. La cámara estalló en varios sonidos, chasquidos, silbidos y retumbos que significaban risas en diferentes idiomas alienígenas. La idea de que la Tierra hiciera demandas era aparentemente muy divertida. ¿O qué embajador cis de los andromedanos se inclinó hacia adelante? Su piel azul se onduló de diversión. ¿Declarará la Tierra la guerra? Toda tu flota es más pequeña que mi fuerza de seguridad personal. Jane comenzó a recoger sus papeles. Otros miembros del personal humano alrededor de la cámara hicieron lo mismo. Se movieron con coordinación experta, como si siguieran un plan. Sin embajador. Si nuestra demanda no se cumple, la humanidad se retirará completamente del Consejo Galáctico. Todos los humanos abandonarán el espacio del Consejo. Todas las naves terrestres regresarán a casa. Todos los negocios dirigidos por humanos cerrarán. La risa se hizo más fuerte. Varias especies encontraron esto increíblemente divertido.
Los pequeños humanos amenazaban con llevarse sus juguetes e irse a casa. Jane caminó hacia la salida. Detrás de ella, todos los humanos en la cámara la siguieron. Sus pasos crearon un ritmo constante en el suelo metálico. En la puerta, Jane se giró una última vez. Tienes un ciclo para decidir. Elige sabiamente. Entonces los humanos se fueron. El poderoso Consejo Galáctico continuó riendo. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. La evacuación comenzó de inmediato. El coronel Jack Harris había estado listo para este momento durante meses. Se encontraba en el centro de mando de la base estelar Omega, la estación militar más grande del Consejo. Sus oficiales trabajaron rápidamente en sus terminales, enviando mensajes a todos los humanos en la base. Todo el personal de la Tierra preséntese en la base de salida, anunció Jack por el sistema de comunicación. Traigan solo artículos personales. Den a todos. Propiedad del Consejo en sus estaciones. A su alrededor, el personal humano comenzó a apagar sus estaciones de trabajo. Se movieron con un propósito siguiendo el plan de evacuación que habían practicado en secreto. Sin pánico ni prisa, solo un movimiento eficiente hacia los puntos de salida. En la sala de máquinas, María López terminó su última revisión de mantenimiento. Había mantenido estos viejos reactores en funcionamiento durante 5 años. Los ingenieros alienígenas nunca se molestaron en aprender los trucos que evitaban el sobrecalentamiento. Cerró las cerraduras de sus herramientas y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Griggs, un ingeniero altariano armado. Tu turno no termina hasta dentro de 6 horas. María le entregó sus códigos de acceso. Me voy. La Tierra se retira del Consejo. Griggs rió con un sonido como de metal rechinando. Los humanos están pasando por otro momento emotivo. Volverás mañana. María se encogió de hombros y salió. Detrás de ella, las luces de advertencia comenzaron a parpadear en los paneles que ella usualmente monitoreaba. Gri las ignoró. Esos sistemas siempre tenían alertas menores. Los humanos se preocupaban demasiado por pequeños problemas. En la enfermería, el Dr. Paul Adams empacó su escáner médico personal. A su alrededor, enfermeras y técnicos humanos hicieron lo mismo. El jefe de medicina Zapirano flotaba sobre sus tentáculos, saludando ansiosamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se van todos los humanos? Paul explicó la situación mientras empacaba. El color de los zapiranos cambió de verde a amarillo, una señal de confusión. Pero no pueden irse todos. ¿Quién operará los bioescáneres? ¿Quién mantendrá el equipo quirúrgico? Estoy seguro. Lo resolverán, dijo Paul. Señaló un grueso manual en el escritorio. Todas las instrucciones están en inglés. Desafortunadamente, los traductores universales tienen problemas con los términos médicos. Al otro lado de la estación se desarrollaron escenas similares. Los cocineros humanos abandonaron las cocinas donde habían aprendido a preparar comida para docenas de especies diferentes. Los conserjes humanos abandonaron los complejos sistemas de procesamiento de desechos que habían modificado a lo largo de los años. Los guardias de seguridad humanos entregaron sus armas e insignias. El personal de comando alienígena observó el éxodo con diversión. El almirante Krotak estaba sentado en su oficina leyendo informes mientras los humanos pasaban por su ventana hacia la base de atraque. Déjenlos ir, le dijo a su ayudante. Operamos la estación antes de que llegaran los humanos. Su partida cambia nada. Su anuncio, un joven oficial Boran, parecía menos seguro. El almirante, los humanos manejan muchos sistemas secundarios. Quizás deberíamos sistemas secundarios. Krotak interrumpió. Exactamente. Nada crítico. Las razas del Consejo construyeron esta estación. Podemos mantenerla sin tecnología terrestre primitiva. En el centro de comunicaciones, Linda Scott terminó de transferir sus archivos. Había creado la mayoría de los protocolos de traducción que permitían a las diferentes especies comunicarse claramente. Los programas eran complejos, llenos de notas culturales y reglas de excepción que evitaban incidentes diplomáticos. Una unidad Corvox se acercó. Dejará su puesto en horas críticas. El Consejo ha tomado su decisión. Linda respondió, la Tierra ha tomado la nuestra. Sus programas de traducción, ¿cómo funcionan? Linda señaló su computadora. El código fuente está ahí. Está escrito en Python, Java y C++. Estoy seguro de que alguien puede resolverlo. Las luces de la unidad Corvox parpadearon. Rápidamente.
No tenía idea de qué eran esos lenguajes de programación. Como la mayoría de las razas del Consejo, usaban sus propios sistemas. Los humanos eran la única especie que se había molestado en aprender varios lenguajes de programación. Al anochecer, el último transbordador preparado para partir, Jack Harris, estaba en la rampa de embarque revisando su lista. Todos los humanos en la estación estaban contabilizados. Detrás de él, la enorme estructura de la base estelar Omega continuaba sus operaciones. Por ahora, echó un último vistazo a la estación que había llamado hogar durante 8 años. Ya podía ver luces de advertencia aparecer en secciones donde los humanos habían trabajado. Pequeños problemas que se harían más grandes. Todos a bordo. El coronel, el piloto llamado Jack, subió al transbordador. Mientras partían, se preguntó cuánto tiempo tardaría el Consejo en darse cuenta de su error. No mucho, sospechaba. No mucho en absoluto. El presidente John Washington estaba sentado en el despacho oval rodeado de sus asesores. Grandes pantallas cubrían las paredes mostrando el progreso de la retirada de la humanidad del espacio del Consejo. Los puntos rojos marcaban las poblaciones humanas que abandonaban los mundos alienígenas. Los puntos verdes mostraban las naves que regresaban a la Tierra. ¿De cuántas personas estamos hablando? John le preguntó a la general Susan Brown, revisó su tableta. 3 millones de humanos trabajaban en el espacio del Consejo. La mayoría ya están en tránsito. El resto volverá a casa en 2 semanas. ¿Hay alguna resistencia del Consejo? Ninguna, respondió Susan. Todavía lo toman como una broma. Varios embajadores han hecho declaraciones públicas, burlándose de nuestra decisión emocional. John se volvió hacia la embajadora Jane Miller, quien había regresado de la sala del Consejo. ¿Cuál es su evaluación? Jane se inclinó hacia adelante. No tienen idea de lo que viene. Las razas del Consejo asumieron que su tecnología los hace superiores. Nunca se dieron cuenta de cómo conectamos sus sistemas. El secretario de Defensa, Robert Chen, obtuvo nuevos datos. Nuestra inteligencia muestra algo interesante. Los humanos llenaron los vacíos entre las tecnologías alienígenas. Cada raza construyó sistemas que solo funcionaban con su propio equipo. Los humanos crearon parches y soluciones alternativas para que todo fuera compatible. Dame un ejemplo. Ion dijo, los sistemas de soporte Board y Life no se conectan naturalmente a las redes eléctricas de Corvox. Los ingenieros humanos construyeron adaptadores y escribieron puentes de software. Sin esos parches, los sistemas no pueden comunicarse. Jane añadió. Más detalles, no es solo tecnología, los humanos se convirtieron en los traductores universales. Aprendimos varios idiomas alienígenas porque los traductores automáticos fallaban constantemente, entendimos el contexto cultural. ¿Que las máquinas pasaron por alto, cuánto tiempo tardarán en darse cuenta?, preguntó Ion. Supongo que 3 días para problemas menores, 1 semana para fallos importantes, 2 semanas para averías completas. Robert respondió en la pantalla. Más puntos cambiaron de rojo a verde, la evacuación se desarrollaba sin problemas. Las naves de transporte llegaban a las estaciones orbitales de la Tierra cada hora, trayendo a casa tripulaciones de toda la galaxia en Houston. Sarah Williams informó a los ingenieros que regresaban sus informes, pintaron un panorama claro. Yo operé el sistema de reciclaje de agua en la estación minera 5. Un ingeniero explicó el sistema alienígena original. Solo podía manejar un tipo de residuo, lo modifiqué para procesar residuos de 8 especies diferentes, nadie más sabe cómo funcionan esas modificaciones. Otro ingeniero describió los conjuntos de comunicaciones, 12 tecnologías alienígenas diferentes. Intentando comunicarse entre sí, escribí protocolos de traducción para cada combinación. La documentación existe, pero está en inglés con lenguajes de programación terrestres, buena suerte para ellos. Las historias se repiten en todos los sectores humanos, se habían convertido en el tejido conectivo de la civilización galáctica. Aprendieron los idiomas de todos, entendieron la tecnología de todos y descubrieron cómo hacer que los sistemas incompatibles funcionaran juntos. De vuelta en Washington, el equipo del presidente discutió las implicaciones. Vendrán a pedir ayuda pronto, predijo Jane. Cuando lo hagan, debemos estar preparados con nuestras demandas. ¿Membresía completa?, preguntó Ion. Eso es solo el comienzo. Queremos una compensación por 50 años de servicio infravalorado, reconocimiento de nuestro papel esencial y garantías de que esto no vuelva a suceder, planteó Susan. ¿Y si intentan obligarnos a regresar? No lo harán, dijo Robert con confianza. Nuestro análisis muestra que sus flotas no pueden coordinarse sin oficiales de comunicación humanos.
Diferentes especies usan estructuras de mando incompatibles. Los humanos eran los únicos que podían traducir entre ellos en tiempo real. John se puso de pie y caminó hacia la ventana. La vida exterior continuó con normalidad. La mayoría de los ciudadanos de la Tierra no se dieron cuenta de cuánto contribuía su especie a la estabilidad galáctica. Envía un mensaje a todo el personal que regresa, ordenó. Deberían documentar todo lo que hicieron en el espacio del Consejo, cada sistema que mantuvieron, cada problema que resolvieron, cada traducción. Ellos proporcionaron necesitamos un registro completo, ya en progreso. Jane confirmó estamos construyendo una base de datos de contribuciones humanas, cuando el Consejo venga a rogarles les mostraremos exactamente lo que perdieron las pantallas se actualizaron de nuevo, apareció una notificación mostrando fallas del sistema en 3 estaciones del Consejo ya estaba comenzando. Preparen a nuestro equipo de negociación, John dijo, y asegúrense de que las defensas de la Tierra estén listas desesperados los extraterrestres podrían hacer cosas desesperadas su equipo se dispersó a sus tareas la retirada continuó la Tierra se preparó para la siguiente fase la galaxia estaba a punto de aprender porque los humanos importaban más de lo que nadie había imaginado el almirante Krotak se despertó con el sonido de las alarmas sus aposentos estaban demasiado calientes y el aire olía mal buscó su comunicador pero el dispositivo solo mostraba estática el traductor universal permaneció en silencio se vistió rápidamente y se dirigió al centro de mando. Los pasillos de la base estelar Omega eran un caos diferentes especies, gritaban en sus idiomas nativos sin traductores humanos nadie se entendía informe de estado Krotak exigió al entrar al puente su oficial de operaciones Zapiriano, agitó sus tentáculos frenéticamente el traductor farfulló y solo produjo un galimatías. Después de varios intentos, Kroak entendió fragmentos. Fallo de la fuente de alimentación principal. Soporte vital inestable. Sistemas de desechos atascados. ¿Dónde están los ingenieros?, señaló el oficial a una pantalla. Decenas de técnicos alienígenas se apiñaron alrededor de los paneles de control. Discutían en varios idiomas, cada uno probando soluciones diferentes. Sin humanos para coordinarse, trabajaban unos contra otros. En la enfermería reinaba el caos. El Dr. Trex, el director médico zapiriano, tuvo problemas con los bioescáneres. La máquina mostró mensajes de error en inglés. El programa de traducción no podía manejar la terminología médica. Un paciente de Corvax necesitaba cirugía. El equipo quirúrgico requería ajustes específicos para cada especie. Las enfermeras humanas siempre sabían las combinaciones correctas. Ahora Trex tenía que adivinar. Introdujo valores erróneos. El equipo se apagó con sonidos de advertencia. Consigue el manual, ordenó Trex. Un asistente trajo libros gruesos escritos por personal humano. Los términos médicos no tenían sentido a través del traductor. Palabras como hemorragia y anastomosis salieron como fugas rojas y un problema de conexión en ingeniería. La situación empeoró. El reactor principal se usó. Tecnología Boran los sistemas de respaldo eran Corvox el sistema de enfriamiento provenía de los erianos los humanos los habían conectado a todos con interfaces personalizadas el ingeniero jefe Griggs miró fijamente la maraña de conexiones las luces de advertencia destellaron por todas partes intentó rastrear los flujos de energía, pero el MAD humano. Las ificaciones no tenían sentido. Cada vez que arreglaba un problema, aparecían 2 más. Ordenó que cerraran la sección 5. ¿Cuál sección 5? Le preguntó su asistente. La numeración humana o el sistema Boran original. Gris se dio cuenta de que no lo sabía. Los humanos habían reorganizado todo para mayor eficiencia. Nunca pensaron en preguntar cómo funcionaba en las cámaras del Consejo. Las reuniones de emergencia se convirtieron en peleas a gritos. Sin diplomáticos humanos que suavizaran las diferencias culturales. Explotaron pequeños desacuerdos. El representante de Corvox hizo una sugerencia lógica sobre la asignación de recursos. Los zapirianos lo interpretaron como un insulto a sus reservas de cría. Los boranos pensaron que ambos estaban conspirando contra ellos. Orden. El presidente de la Orden, Bortas, golpeó su bastón ceremonial. Nadie escuchó. El traductor falló, convirtiendo sus llamadas de orden en lo que sonaban como amenazas en varios idiomas. Las naves mercantes flotaban en el espacio sin poder atracar. Los controladores de tráfico humano habían gestionado la compleja danza de diferentes sistemas de propulsión y protocolos de acoplamiento. Ahora las naves chocaban entre sí. Un Bort y un carguero rozaron un transatlántico de pasajeros zapirano. Ambos capitanes gritaron amenazas que nadie pudo entender. En la Beta 7 de Kaleni World, comenzó la crisis alimentaria. Especialistas agrícolas humanos modificaron cultivos para que crecieran en suelo alienígena.
Cultivaron plantas que múltiples especies podían comer de forma segura. Sin su experiencia, los suministros de alimentos disminuyeron. El administrador de la colonia, un hombre alto llamado Cis, revisó los almacenes vacíos y contactó a los agricultores humanos para ofrecerles un pago doble a cambio. El señor Tierra ha bloqueado todas las comunicaciones del Consejo. Su ayuda informó, no aceptarán nuestras llamadas. De vuelta en la base estelar Omega, el almirante Krot se enfrentó a una terrible decisión. La órbita de la estación se estaba deteriorando. Las computadoras de navegación necesitaban ajustes. Los operadores humanos siempre manejaban los complejos cálculos que equilibraban múltiples campos gravitacionales. ¿Alguien puede calcular las correcciones de rumbo? El silencio le respondió. Cada especie conocía sus propios métodos de navegación. Solo los humanos los habían aprendido todos y creado soluciones unificadas. Al final de la semana, 3 estaciones mineras informaron de un fallo completo del soporte vital. 2 colonias comenzaron los procedimientos de evacuación. La principal ruta comercial entre el espacio Boran y Korvac se cerró debido a peligros para la navegación. El Consejo Galáctico había descubierto lo que realmente hacían los humanos. Conectaron lo incompatible. Tradujeron lo intraducible. Arreglaron lo irreparable. Y ahora, se habían ido. La crisis apenas comenzaba. Capitana Amy Rodríguez se sentó en el puente de su nave de carga. El golpe de suerte, observó las balizas de emergencia parpadeando en su pantalla de navegación. Docenas de llamadas de socorro provenían del espacio del Consejo. Colonias sin comida, estaciones perdiendo soporte vital, naves varadas sin combustible. Su oficial de comunicaciones Tony Baker se giró de su consola. Capitán, estamos recibiendo otro mensaje desesperado. La colonia Andromeden en Kepler 5 necesita suministros médicos. Sus sistemas de almacenamiento fallaron. Todas sus vacunas congeladas están echadas a perder. Amy revisó su bodega de carga. Tenían vacunas, muchas de ellas, pero el gobierno de la Tierra había dado órdenes claras: no comerciar con el espacio del Consejo hasta que la humanidad obtuviera membresía completa. Envíen la respuesta estándar. Las naves terrestres ya no prestan servicio. Rutas del Consejo, dijo Amy. Las palabras se sintieron duras, pero órdenes eran órdenes. Capitán Tony dudó. Dicen que los niños están muriendo. Amy cerró los ojos. Esta parte dolió más. Seres inocentes sufrieron porque sus líderes eran demasiado orgullosos para tratar a los humanos como iguales. Lo sé, Tony. Pero si cedemos ahora, nada cambia. En toda la galaxia se desarrollaron escenas similares. Carga humana. Los pilotos rechazaron peticiones desesperadas. Las tripulaciones de reparación humanas ignoraron las llamadas de socorro. Las naves médicas humanas permanecieron en el espacio terrestre mientras las colonias alienígenas pedían ayuda. El colapso económico comenzó con el centro comercial de Riel. Esta enorme estación procesaba el 60% de todo el comercio galáctico. Expertos humanos en logística habían diseñado sus sistemas operativos. Sabían qué muelles manejaban, qué naves, qué almacenes almacenaban, qué mercancías y cómo enrutar paquetes entre redes de transporte incompatibles. Sin ellos, el centro se paralizó. Las naves llegaron, pero no pudieron descargar. La carga se apiló en los lugares equivocados. Los productos perecederos se pudrieron en almacenes calientes destinados a la electrónica. Los componentes electrónicos se congelaron en unidades refrigeradas destinadas a la alimentación. El ministro de Comercio de Boran observó cómo su economía se desmoronaba en pantallas en tiempo real. Consíganme a alguien que entienda estos sistemas. Los únicos expertos eran el ministro humano. Su ayudante respondió: diseñaron toda la red. Tenemos su documentación. Pero, ¿a qué hace referencia algo llamado hojas de cálculo de Excel y bases de datos MySQL? Nuestros sistemas no pueden leer estos formatos. Las operaciones mineras fallaron. A continuación, los ingenieros humanos modificaron el equipo de perforación alienígena para que funcionara en varios entornos. Programaron los protocolos de seguridad que previnieron desastres. Mantuvieron el soporte vital improvisado en atmósferas hostiles. En la base de asteroides, Gamma 12, el taladro principal se apagó durante las operaciones. El supervisor de Korvac intentó reiniciarlo, pero el sistema de seguridad modificado por humanos bloqueó todo. El mensaje de error decía: variación de presión detectada. Revise las notas de Jim en el casillero 47 antes de continuar. Nadie sabía quién era Jim. El casillero 47 contenía cuadernos escritos a mano en inglés. Los diagramas tenían sentido, pero las notas explicativas estaban llenas de jerga terrestre y taquigrafía técnica que ningún traductor podía descifrar. La crisis agrícola se agravó. Los botistas humanos habían pasado décadas adaptando los cultivos terrestres a mundos alienígenas. Crearon plantas híbridas que podían alimentar a múltiples especies de forma segura.
Gestionaron la compleja química del suelo necesaria para la agricultura extraterrestre. Sin su experiencia, los cultivos fracasaron. El trigo modificado genéticamente en la colonia de Próxima desarrolló un hongo. Las granjas de proteínas en la estación Beta produjeron toxinas en lugar de nutrientes. Nadie comprendió el intrincado equilibrio que los humanos habían mantenido. Los precios de los alimentos se dispararon. Las poblaciones hambrientas exigieron acción. La represión de disturbios se volvió imposible cuando las fuerzas de seguridad no pudieron coordinarse. Las fuerzas de paz humanas siempre habían servido como mediadores neutrales. Ahora, las fuerzas de seguridad de cada especie operaban de forma independiente, a menudo empeorando las situaciones. El golpe final vino del sector financiero. Los contables humanos habían creado el único sistema bancario que funcionaba con múltiples monedas alienígenas. Entendieron los tipos de cambio entre los créditos de energía y el tiempo. Comparte unidades de materia y fragmentos de consciencia. Cuando el Banco de la Reserva Galáctica, dirigido por humanos, cerró, los mercados de divisas colapsaron. Nadie pudo ponerse de acuerdo sobre los valores. El comercio se detuvo por completo. Incluso las especies que tenían alimento no podían comprar combustible. Las que tenían combustible no podían comprar reparaciones. El Consejo Galáctico se reunió en sesión de emergencia por 10º día consecutivo. La cámara apestaba. Los sistemas de procesamiento de residuos habían fallado por completo. La mitad de los sistemas de traducción mostraban mensajes de error. La temperatura fluctuaba enormemente mientras los sistemas de control climático luchaban entre sí. El presidente Ptus revisó los últimos informes: 17 colonias evacuadas, 32 estaciones con energía de emergencia, 5 rutas comerciales principales cerradas, 3 especies al borde del colapso económico. El poderoso Consejo Galáctico se estaba muriendo y finalmente entendieron por qué. El embajador Cis nunca había sentido tanto miedo antes. El orgulloso andromedano estaba de pie en la sala de reuniones de emergencia, su piel azul pálida por el estrés. A su alrededor, los seres más poderosos de la galaxia parecían derrotados. La situación es más que crítica, informó Six. El 40% de nuestras estaciones están con energía de emergencia. Los suministros de alimentos durarán quizás 2 semanas más. El sistema bancario ha colapsado por completo. El presidente Bartus se desplomó en su silla. El poderoso líder del Consejo Galáctico parecía viejo y cansado. ¿Cómo nos volvimos tan dependientes de una especie? La unidad analista Corvox proyectó datos holográficos. Análisis completo. Los humanos ocupaban el 0,5% de los puestos de liderazgo, pero manejaban el 67% de las tareas esenciales de mantenimiento. Escribieron el 89% de los protocolos de comunicación entre especies. Gestionaron el 78% de las operaciones logísticas. Medimos el poder por la fuerza militar. El almirante Boran admitió. Contamos los avances tecnológicos. Ignoramos las habilidades prácticas. Cis sacó más informes. Cada uno pintaba un panorama más oscuro. Crisis médica en 12 mundos. Hambruna en 8 colonias. Fallo completo del sistema en 5 estaciones principales. Y se está acelerando. Envíen una delegación a la Tierra inmediatamente. Bartas ordenó. Convoy diplomático completo. Nuestros mejores negociadores. Señor, su ayudante fue interrumpido. Nuestros mejores negociadores eran humanos. El personal restante apenas puede comunicarse sin pelear. La sala quedó en silencio. La verdad era innegable. Los humanos no solo habían trabajado para el Consejo. Habían sido el pegamento que los mantenía unidos. Todo junto 3 días después. Un convoy diplomático destartalado se acercó a la Tierra. El embajador Cis lideró la misión. El viaje había sido una pesadilla. Sin navegantes humanos, se habían perdido 2 veces. El soporte vital de la nave había fallado parcialmente. La mitad de la delegación estaba enferma por comer comida mal preparada. El convoy esperó en la órbita terrestre. Durante 6 horas. No hubo respuesta a sus llamadas. Finalmente, llegó un solo mensaje. Atraque en la plataforma 7. Prepárense para el control de seguridad. Cis nunca se había sometido a un control de seguridad antes. Los miembros del Consejo solían estar exentos. Ahora, los guardias de la Tierra lo escanearon como a cualquier visitante. Fueron educados pero firmes. La dinámica de poder había cambiado por completo.
Jane Miller los recibió en la sala de conferencias. Vestía el mismo uniforme azul sencillo. Detrás de ella estaban el presidente Washington y el general Brown. Los humanos parecían tranquilos y organizados. Cis comenzó su discurso preparado. El Consejo Galáctico reconoce la importancia de las contribuciones humanas. Estamos preparados para ofrecer mejores condiciones para la membresía junior. Alto. Jane interrumpió al embajador. Sus colonias se están muriendo de hambre. Sus estaciones se están fallando. Su economía se ha derrumbado. Saltémonos el baile diplomático. Las palabras preparadas de Cis murieron. Él nunca había estado. Interrumpido antes, ¿qué desea el presidente Washington? Se inclinó hacia adelante. Membresía completa, igualdad de derechos de voto, compensación por 50 años de servicio infravalorado, reconocimiento formal como especie esencial y representación garantizada en todos los departamentos del Consejo. Eso no tiene precedentes. Ninguna especie ha obtenido la membresía completa en menos de 2,00 años, ninguna especie ha demostrado su valor de forma tan espectacular. Jane respondió, pensaban que éramos conserjes y traductores. Éramos los ingenieros que mantenían su civilización en funcionamiento. El general Brown añadió una perspectiva militar. Sus flotas no pueden coordinarse sin nuestros oficiales de comunicación. Sus líneas de suministro no funcionan sin nuestros equipos logísticos. Sus bases están fallando sin nuestros equipos de mantenimiento. Cis miró a sus compañeros delegados. El almirante Borano asintió a regañadientes. La unidad Corvox mostró su acuerdo. Ni siquiera el orgulloso representante ceeriano pudo discutir. Necesito contactar al Consejo en pleno. 6 dijo, por supuesto. Jane sonrió. Pero recuerden, cada día que se demoran, más sistemas fallan, más colonias sufren, más se desmorona su civilización. La reunión terminó. Cis regresó a su nave para enviar el mensaje. El sistema de comunicación había fallado de nuevo. Tuvo que usar una baliza de emergencia. Tecnología tan primitiva que lo avergonzaba. En la Tierra, el presidente Washington se reunió con sus asesores. Estarán de acuerdo, dijo Jane con confianza. No tienen elección. ¿Qué pasa con el sufrimiento?, preguntó Washington. ¿Podemos ver morir a seres inocentes mientras negociamos? Hemos preparado naves de suministro de emergencia. El general Brown informó, en el momento en que acepten nuestros términos, iniciaremos operaciones de rescate. Todos los humanos con experiencia en el Consejo están listos para regresar. Pero no antes de que estén de acuerdo, enfatizó Jane. Esta es nuestra oportunidad de asegurar el futuro de la humanidad. No se nos volverá a dar por sentado. La galaxia esperó, el Consejo debatió y la crisis se profundizó cada hora. La Cámara del Consejo Galáctico nunca había visto tal desorden. Sin un control climático funcional, el aire era demasiado caliente para algunas especies y demasiado frío para otras. El olor a miedo y desesperación llenó la enorme sala. La iluminación de emergencia proyectaba sombras extrañas mientras los sistemas eléctricos seguían fallando. El presidente Bartus pidió orden, su voz apenas se transmitía sin la amplificación adecuada. Hemos recibido los términos de la Tierra, membresía completa, igualdad de derechos de voto, pagos de compensación, puestos garantizados en todos los departamentos. Esto es extorsión, gritó el delegado regeliano. Nos abandonan en la crisis y luego exigen recompensas. Exigen reconocimiento. Bartas corrigió el reconocimiento que deberíamos haber dado hace 50 años. El almirante Borano se puso de pie. Su forma cristalina había perdido su brillo habitual. Mis bases militares están, las naves fallan, no se pueden coordinar, necesitamos humanos de regreso de inmediato, mis colonias se mueren de hambre, agregó el representante zapiriano. Sus tentáculos cayeron por el agotamiento, la producción de alimentos se ha detenido, las instalaciones médicas no pueden funcionar, la unidad Corvox mostró proyecciones económicas, colapso total en 12 días sin intervención humana, recuperación parcial imposible durante décadas, la recuperación completa podría tomar siglos, el debate se prolongó durante horas. Algunos delegados aún se aferraban al orgullo, otros enfrentaron la realidad, las especies más jóvenes que siempre habían respetado las contribuciones humanas presionaron por una aceptación inmediata, los llamamos primitivos, observó el joven Altarion, sin embargo, sus habilidades primitivas mantuvieron nuestra tecnología avanzada funcionando, tal vez necesitemos redefinir el avance. Finalmente Bartas pidió una votación, todos a favor de aceptar los términos de la Tierra, uno por uno, apéndices, tentáculos y campos de energía, señalaron su acuerdo,
Incluso las especies más orgullosas no pudieron ignorar el soporte vital. Fallido en la propia Cámara, la votación fue unánime. En cuestión de horas, la Tierra recibió el mensaje oficial. En la oficina oval, el presidente Washington leyó la aceptación del Consejo. Todos los términos habían sido acordados. La humanidad se uniría como miembros de pleno derecho de inmediato. Lanzaron las operaciones de rescate que ordenó. Voluntarios terrestres se apresuraron a los puntos de partida. Ingenieros, médicos, programadores y miles de otros especialistas abordaron naves. Habían estado esperando este momento, listos para ayudar en cuanto se firmara el acuerdo. La capitana Amy Rodríguez recibió nuevas órdenes. Su bodega, llena de suministros médicos, finalmente pudo entregar su preciado cargamento. Nuevo rumbo, Tony Kepler 5, colonia a máxima velocidad. El capitán Tony sonrió con placer. Todos habían odiado alejarse de los seres necesitados. Las primeras naves humanas llegaron a las colonias en dificultades en cuestión de días. La respuesta fue abrumadora. Las poblaciones alienígenas que una vez ignoraron a los humanos ahora los recibieron como salvadores. En la estación minera Gamma 7, los técnicos humanos restauraron rápidamente el soporte vital. Encontraron que los cuadernos escritos a mano comprendían los atajos y solucionaban problemas en horas que habían desconcertado a los ingenieros alienígenas durante semanas. ¿Cómo entiendes estas modificaciones? El ingeniero de Corvox preguntó. Fácil, respondió el humano Jim. Siempre usaba tinta azul para sistemas críticos, roja para actualizaciones opcionales. Su letra es terrible, pero todos aprendimos a leerla. En las instalaciones médicas, los médicos y enfermeras humanos pusieron en funcionamiento el equipo de nuevo. Sabían qué botones presionar en secuencia, qué configuraciones funcionan para cada especie, cómo interpretar los confusos mensajes de error. El comercio se reanudó a medida que los expertos en logística reorganizaban las rutas de envío. Desenredaron el desorden en las estaciones comerciales, clasificaron la carga mixta y restauraron el flujo de mercancías entre mundos. Los mercados financieros se estabilizaron a medida que los contadores humanos regresaron al Banco de la Reserva Galáctica. Entendían los complejos tipos de cambio y tenían sistemas de respaldo que los extraterrestres nunca supieron que existían. Pero las cosas eran diferentes ahora. Los humanos no regresaron como trabajadores silenciosos. Regresaron como socios iguales. Cada sistema restaurado incluía la documentación adecuada en varios idiomas. Cada equipo de reparación capacitó a sus homólogos alienígenas. Les ayudaremos, explicó Jane Miller al Consejo. Pero nunca más nos darán por sentado. Cada especie debe aprender estas habilidades. Ninguna especie debería ser irreemplazable. El Consejo estuvo de acuerdo. Habían aprendido la lección demasiado bien. Las nuevas políticas exigían entrenamiento entre especies. Los expertos en eficiencia humana rediseñaron los sistemas para que fueran verdaderamente universales. Lo más importante es que los humanos tomaron asiento en la mesa principal del Consejo. Sus votos contaron por igual. Sus voces fueron escuchadas. La galaxia había aprendido que el verdadero avance significaba reconocer el valor dondequiera que existiera. 6 meses después, la Cámara del Consejo Galáctico se veía completamente diferente. El aire era limpio y fresco. Todos los sistemas funcionaban perfectamente. Representantes de docenas de especies trabajaron juntos sin problemas, pero el mayor cambio se produjo en la mesa principal del Consejo, donde la embajadora Jane Miller se sentó como representante plenaria de la Tierra. La sesión comenzó con informes de toda la galaxia. El comercio no solo se había recuperado, sino que había mejorado. Los nuevos sistemas de diseño humano conectaban a las especies de forma más eficiente que nunca. Los avances médicos salvaron vidas en todos los mundos miembros. La producción de alimentos superó los niveles previos a la crisis. El Comité de Eficiencia tiene una propuesta. Jane anunció, se puso de pie y activó una pantalla holográfica. El Cuerpo Técnico y Diplomático Galáctico es una nueva organización donde cada especie contribuye con miembros para aprender habilidades esenciales. El plan era detallado y justo. Los humanos enseñarían sus métodos a equipos de especies mixtas. Ninguna especie volvería a controlar los sistemas críticos. El conocimiento se compartiría. Documentado en varios idiomas y actualizado constantemente. La Tierra apoya esto plenamente. Jane continuó, proporcionaremos a nuestros mejores instructores, pero todas las especies deben participar por igual. La votación fue unánime. De nuevo, el Consejo había desarrollado un nuevo hábito de llegar a un acuerdo.
Tener traductores que comprendieran el contexto y mediadores que evitaran conflictos marcó una enorme diferencia. En la sección de ingeniería de la base estelar Omega, la ingeniera humana jefe, María López, entrenó a un grupo mixto. 2 Boranos, 3 unidades Corvox y un joven Zapirion aprendieron los secretos de conectar sistemas incompatibles. El truco. ¿No es la tecnología? María. Explicó es entender cómo las diferentes mentes abordan los problemas. Los boranos piensan en espirales, el proceso de Korbach en líneas rectas. Los humanos saltan una vez que entiendes el pensamiento puedes cerrar cualquier brecha. Sus estudiantes tomaron notas cuidadosas por primera vez. Las especies alienígenas estaban aprendiendo a pensar como los humanos, no porque el pensamiento humano fuera superior, sino porque era flexible. Los humanos habían aprendido a adaptarse a todos los demás, ahora otros aprendieron la misma habilidad. La transformación económica fue notable. Los consultores de negocios humanos ayudaron a establecer una banca verdaderamente universal. El cambio de moneda se volvió simple y transparente. El comercio floreció como nunca. Antes las especies que apenas habían interactuado ahora formaban asociaciones rentables. El presidente Varus visitó la Tierra para la primera reunión ceremonial. Se paró en el edificio de las Naciones Unidas. El mismo lugar donde los extraterrestres una vez vinieron a mendigar ahora, vino como un socio igualitario y amigo. El Consejo le debe una disculpa a la humanidad, dijo a los líderes de la Tierra reunidos. Medimos el valor con los estándares equivocados. El poder militar y la tecnología avanzada no significan nada si los sistemas básicos no funcionan. El presidente Washington respondió amablemente: todos aprendimos lecciones valiosas. La Tierra aprendió a valorar nuestras contribuciones propias. El Consejo aprendió que cada especie tiene algo esencial que ofrecer. La ceremonia marcó una nueva era. Jóvenes humanos se unieron a universidades alienígenas para estudiar física avanzada y mecánica cuántica. Jóvenes extraterrestres vinieron a la Tierra para aprender ingeniería práctica y diplomacia cultural. Los programas de intercambio florecieron. En el espacio, los cambios fueron aún más dramáticos. Se construyeron nuevas estaciones con sistemas verdaderamente integrados. En lugar de conectar tecnologías incompatibles con parches, ingenieros de múltiples especies diseñaron sistemas unificados desde el principio. La primera clase de graduados de los tribunales técnicos y diplomáticos galácticos recibió sus certificaciones. La foto grupal mostraba a humanos de pie junto a todas las demás especies. Vestían uniformes idénticos, hablaban varios idiomas y entendían las culturas de los demás. Nunca más, dijo Jane en la ceremonia de graduación. Nunca más permitiremos que el conocimiento crítico recaiga en una sola especie. Nunca más subestimaremos ninguna contribución. Cada ser que mantiene las luces encendidas, que hace que los sistemas funcionen, que ayuda a otros a comunicarse, todos importan. Los aplausos llegaron en docenas de formas diferentes. Aplausos, clics, zumbidos y luces intermitentes. Pero el mensaje era universal. La galaxia había aprendido su lección más importante. Un yo. Una humana graduada de UNG habló con su compañera de estudio de Korbach. Mi abuela siempre decía que los humanos eran solo los conserjes del espacio. Limpió naves durante 30 años. ¿Se equivocó?, preguntó el Corvox. No, sonrió la humana. Tenía razón. Los conserjes son esenciales. El Consejo finalmente lo descubrió. Al finalizar la ceremonia, rayos de todas las especies regresaron a su trabajo. La galaxia funcionó mejor que nunca. Y en los archivos históricos, los académicos añadieron un nuevo dicho: nunca subestimes a los silenciosos. Podrían estar manteniendo unido tu mundo. La crisis había terminado. La lección fue aprendida. La humanidad ha encontrado su lugar entre las estrellas.